la chatarra estadounidense que se convirtió en leyenda rusa, como la URSS corrigió el error de E.U.U. Cuando los pilotos estadounidenses pilotaron el nuevo Airacobra por primera vez, no podían creer que fuera realmente un caza. La máquina era caprichosa, inestable, como si viviera su propia vida y no tuviera intención de obedecer al piloto. Al más mínimo error, se volteaba en el aire, entraba en barrena y se convertía en un trozo de metal incontrolable. Los aviadores se quejaban de que este modelo no parecía creado para el combate, sino para el suicidio. Solo se podía dar vueltas a baja altura y rezar para que el motor no se calara. Así se expresaban en las unidades estadounidenses. Con cada prueba, la lista de sus problemas no hacía más que crecer. El control requería una precisión inhumana, la reacción a las maniobras se retrasaba, y si el enemigo atacaba desde arriba, no quedaban posibilidades. Los Messerschmitts se adelantaban como si se burlaran, y el Airacobra perdía velocidad impotente. Los estadounidenses rápidamente llegaron a la conclusión: su ejército no necesitaba un avión así. Tenían Mustangs, Thunderbolts, máquinas fiables, capaces de resistir en combate. En comparación con estos cazas, el Airacobra parecía una broma fallida de los ingenieros. Entonces el mando decidió entregar este error a los aliados. Los primeros a los que se lo ofrecieron fueron los británicos. Que lo prueben. 2 Airacobras con emblemas estadounidenses volaron a Inglaterra. Los recibieron con interés. En aquellos años, cualquier nueva tecnología despertaba esperanza. Pero la alegría rápidamente fue sustituida por la decepción. El primer vuelo terminó en fracaso. La máquina resultó impredecible incluso para los pilotos experimentados de la Royal Air Force. El segundo intento solo confirmó la impresión: demasiado pesada, demasiado nerviosa, demasiado peligrosa. Después de eso, los británicos se negaron incluso a aceptarlos por la ley de préstamo y arriendo. Nadie quería gastar tiempo y recursos en un avión que no se había justificado desde los primeros minutos. En los informes británicos sobre el Airacobra hablaban secamente: difícil de controlar, no lo suficientemente rápido, no cumple los requisitos. Los estadounidenses suspiraron aliviados. Por fin podían deshacerse de máquinas inútiles. Pero la historia dispuso lo contrario. En lugar del desguace, les esperaba el frente oriental. Para sorpresa de todos, fue allí donde la tierra era negra por los cráteres y la nieve olía a pólvora, donde el Airacobra encontró su destino. Y si en Occidente lo consideraban un fracaso en la URSS, al oír hablar de los nuevos suministros, los pilotos literalmente no podían esperar el momento de sentarse en la cabina de esta máquina. ¿Por qué? ¿Qué vieron en él los ases soviéticos? ¿Qué no percibieron los estadounidenses y los británicos? ¿Cómo sucedió que el avión, rechazado por los aliados, se convirtiera en una leyenda del Ejército Rojo? La respuesta a esta pregunta comienza con lo más simple, con el cielo en el que tuvo que luchar. Cuando los primeros Airacobras llegaron a la Unión Soviética, fueron recibidos no como máquinas desechadas, sino como un milagro largamente esperado. Después de los Lag de madera y los pesados MiG, esta bestia metálica con una cabina brillante y potente armamento parecía sacada del futuro. Los pilotos se acercaban a ellos, tocaban el revestimiento, examinaban los detalles, como si no creyeran que tal tecnología estuviera ahora a su disposición. En el aire se sentía el olor a pintura fresca y esperanza. Alexander Pokrishkin fue uno de los primeros en sentarse en la cabina del Airacobra. Sus ojos brillaban con emoción, como los de un niño al que le han confiado el juguete de sus sueños. El primer vuelo
y de inmediato, una victoria. Un Messerschmitt se convirtió en humo y la tierra bajo él aplaudió con el rugido de los cañones. Al día siguiente, 2 derribos más. Pokriskin escribió brevemente en su diario: «La máquina obedece, va como debe». Estas palabras se extendieron rápidamente por las unidades, convirtiéndose en una señal para todos. Con esta técnica se puede vencer. A su lado volaba Grigori Rechkalov, joven, audaz, con una sonrisa que denotaba confianza. En 2 semanas, con el Airacobra, derribó 19 aviones enemigos, un número que antes parecía imposible, incluso en meses de combate. Los ases soviéticos sintieron que finalmente tenían algo especial en sus manos, un avión que no solo vuela, sino que les corresponde. El contraste era asombroso. Las mismas máquinas que los estadounidenses llamaban fallidas, aquí se convertían en un instrumento de triunfo. En algún lugar al otro lado del océano se olvidaban de ellas, pero sobre las estepas del Kubán y el cielo de Stalingrado escribían una nueva página de la historia. Los aliados veían en el Airacobra una fuente de problemas y los pilotos soviéticos una oportunidad de supervivencia y gloria. Cada vuelo en él se convertía en un duelo emocionante, donde el piloto y la máquina actuaban como un solo organismo. Incluso el ruido del motor, ese mismo que irritaba a los estadounidenses, ahora sonaba como música. Estos aviones parecían sentir la diferencia. Cayeron en un entorno donde no se les temía, sino que se les entendía, donde las manos de los pilotos estaban acostumbradas a lidiar con una técnica indomable. Encontraron un compañero, no un enemigo. Pero, ¿cómo fue posible? ¿Por qué la misma máquina, creada en Detroit y rechazada por los aliados, de repente se mostró de otra manera en el este? ¿En qué consistía este fenómeno? ¿En la habilidad de los pilotos? ¿En las condiciones del frente? ¿O en la propia filosofía de guerra que libraban los rusos? La respuesta no era tan obvia y se revelaba no en planos y características, sino en cómo se utilizaban exactamente estos aviones. A finales de 1942, el cielo soviético se regía por las leyes de la supervivencia. Faltaban aviones, los motores echaban humo por el cansancio, los mecánicos ensamblaban máquinas enteras a partir de 3 estrelladas, y los pilotos despegaban en aquellos que apenas llegaban a la pista el día anterior. El LaGG-3 en las unidades se llamaba nada menos que ataúd garantizado lacado, porque el pesado fuselaje de contrachapado y el motor débil lo convertían en un blanco incluso para los artilleros alemanes inexpertos. El Yak 1 era más maniobrable, pero requería un trato delicado y perdía velocidad fácilmente en giros cerrados. El MiG-3 volaba rápido, pero solo a gran altura, y cerca del suelo, donde se libraban las principales batallas, se convertía en un caprichoso caballo de hierro, incapaz de mantener el ritmo. Cada vuelo en estas máquinas era una prueba. Los pilotos no solo luchaban, sino que lidiaban con la técnica, con el clima, con su propio miedo a que el motor se calara en el momento más crítico. En estas condiciones, incluso un malcaza estadounidense parecía un regalo del destino. Cuando por primera vez apareció una escuadrilla de Airacobras en el cielo sobre el Kubán, sus brillantes fuselajes parecían alienígenas metálicos de otra época. Estas máquinas poseían lo que tanto les faltaba a los cazas soviéticos: una cabina cerrada, con buena visibilidad, control cómodo, potente armamento y una reserva de velocidad que infundía confianza. Aunque los estadounidenses los consideraban torpes, para nuestros pilotos era un paso adelante. Después de los fuselajes de madera y la escasez de piezas,
Incluso la simple posibilidad de subir más alto y mantener el combate por más tiempo parecía un lujo. La miseria del frente obligaba a hacer milagros. Si el motor se calaba, buscaban una manera de revivirlo con medios improvisados. Si faltaba aceite, vertían una mezcla de combustible y agua. Los mecánicos no dormían por las noches, desarmando cada tornillo, cada manguera, logrando que el Airacobra volara a pesar de todo. Y los pilotos, acostumbrados a la lucha constante con máquinas rebeldes, sintieron de inmediato que este avión permitía más, salir más rápido del ataque, apuntar con más precisión, mantenerse más tiempo en el aire. No era ideal, pero en comparación con lo que tenían, parecía la perfección. No era la superioridad de la técnica, sino el contraste de expectativas. Lo que para un estadounidense parecía una debilidad, para un piloto soviético, se convertía en una ventaja. El Airacobra no requería condiciones, simplemente hacía su trabajo. Y en un país donde todo tenía que ser exprimido hasta la última gota, precisamente esa fiabilidad se valoraba por encima de todo. De esta dura necesidad nació un sentimiento especial, gratitud hacia la máquina que permitía no solo volar, sino vencer. No era el mejor del mundo, pero en ese momento y en esa guerra, era el mejor para nosotros, y cuanto peores se ponían las condiciones del frente, más revelaba el Airacobra su carácter, como si entendiera dónde y para quién estaba destinado a convertirse en leyenda. Los estadounidenses construyeron la guerra en el cielo según sus propias leyes, frías, calculadoras, luchando donde el aire es tenue y la tierra se convierte en una línea borrosa. Sus pilotos estaban acostumbrados a la altura. Los bombarderos volaban en formación a 9.000 metros. Los cazas de escolta ganaban altura para atacar desde arriba. Para una guerra así, se requerían máquinas capaces de mantenerse mucho tiempo en el aire enrarecido, ganar altura rápidamente y conservar la estabilidad ante la caída de temperatura y presión. El Airacobra se sentía mal en estas condiciones. Su motor perdía potencia, el control se volvía viscoso y el más mínimo error del piloto conducía a la pérdida de control. Pero el frente oriental era diferente. Aquí el cielo comenzaba casi desde el suelo. Las batallas se libraban a alturas de hasta 5.000 metros y más a menudo a unos pocos cientos sobre el campo, donde cada nube ocultaba una antiaérea y el humo de los tanques en llamas cerraba el horizonte. Aquí, sobre el río y el bosque, decidían los segundos, la velocidad del giro y la capacidad de sacar el avión del ataque. Precisamente en tales condiciones, el Airacobra finalmente reveló para qué fue creado. Potente aceleración cerca del suelo, respuesta a la maniobra, estabilidad en picado. Mientras en Occidente, los ingenieros se quejaban de la pérdida de empuje a gran altura, los pilotos soviéticos sentían que bajo ellos crecía la fuerza. La máquina parecía pedir ella misma que se mantuvieran más cerca del suelo, donde el aire era más denso y el motor sonaba más seguro. Había nacido para el ataque repentino, brusco, para duelos a distancias extremadamente cortas, donde el estadounidense perdía el control. El soviético sentía confianza. Ahora la batalla iba según sus reglas. Fue un choque de dos filosofías de guerra. En Occidente, orden, ataques a gran altura, cálculos precisos. En el este, caos, vuelos bajos, decisiones instantáneas. Y precisamente en este caos, el Airacobra se sentía como en casa. Sus defectos se convertían en virtudes. La excesiva sensibilidad al control en una reacción instantánea, la potencia excesiva,
en una oportunidad para salir del ataque al límite. Los alemanes estaban acostumbrados a luchar con Jacks y Lags y sabían cómo escapar de ellos. Pero el Airacobra rompía sus esquemas habituales. Se comportaba de otra manera, más rápido, más atrevido, como si se burlara del enemigo. Era difícil acercarse a él. Era imposible predecir la maniobra. Era un nuevo estilo de combate, donde no decidía el orden, sino la intuición. Así, gradualmente se hizo evidente. El avión que en Occidente se consideraba un fracaso, aquí simplemente no estaba en su lugar. No era malo, simplemente esperaba el cielo correcto, aquel donde el aire es más denso, la tierra está más cerca y los pilotos no temen arriesgarse. Y en este cielo, donde la guerra respiraba con viento caliente, el Airacobra finalmente se convirtió en sí mismo. Los estadounidenses temían la barrena como al fuego. Para ellos era casi una sentencia. Pérdida de velocidad, giro alrededor de su propio eje, caída incontrolada. En las instrucciones de vuelo del Airacobra, la barrena figuraba con una advertencia roja: no permitir bajo ninguna circunstancia. En los centros de entrenamiento se contaban historias de aquellos que intentaron sacar la máquina del giro y desaparecieron en las nubes. Los pilotos estaban acostumbrados a confiar en los instrumentos y esquemas, y aquí ninguna de las reglas ayudaba. Aquí todo se decidía por intuición, por cómo respiras junto con el avión, cómo captas cada movimiento del viento. Muchos ases que se pusieron a los mandos del Airacobra habían volado antes en el MiG-3, también caprichoso e impredecible. Su centro de gravedad estaba desplazado hacia atrás, por lo que constantemente intentaba volcar en picado. Por otro lado, los pilotos que dominaron los MiG aprendieron a sentir el equilibrio, a predecir el momento en que la máquina perdía estabilidad. No luchaban contra la técnica, no, sino que llegaban a un acuerdo con ella. Por eso, cuando el Airacobra comenzaba su insidioso giro, nuestros aviadores no entraban en pánico. Un tirón nítido de la palanca, un giro dosificado del timón, y el avión salía de la barrena, como si hubiera cambiado de opinión sobre caer. Pokrishkin decía que el Airacobra requiere respeto, pero obedece a quien no pierde la compostura. Para él, era un compañero, no una bestia a la que había que domar. A menudo decía a los jóvenes pilotos: no lo fuerces, siéntelo. En esto residía la filosofía de la aviación soviética: no vencer a la máquina, sino comprenderla. Donde los estadounidenses veían una amenaza, los pilotos soviéticos veían un desafío. Cada barrena se convertía en un ejercicio, cada picado en una escuela de maestría. El Airacobra parecía poner a prueba al hombre. ¿Tienes suficiente coraje para no soltar el timón cuando todo alrededor gira y grita que es hora de saltar? Al final, se convirtió en un espejo de sus pilotos. El débil perdía el control sobre ella. El experimentado, tranquilo, seguro, subía más alto. El Airacobra enseñaba paciencia, sangre fría y respeto por el cielo. Y quizás esto era lo que distinguía a los aviadores soviéticos de los aliados, porque a veces no es la técnica la que determina el resultado, sino el que está sentado en la cabina. Tal vez todo no era culpa del avión, sino de las personas capaces de convertir su debilidad en fuerza. Si los pilotos domesticaron al Airacobra en el aire, en tierra lo domesticaron los mecánicos. Estas personas rara vez salían en cámara, pero de ellos dependía si la máquina despegaría mañana o si se quedaría como metal muerto. A su disposición tenían una llave inglesa, un martillo, un poco de lubricante y una terquedad ilimitada.
En condiciones donde faltaban piezas de repuesto, herramientas e incluso tiempo, convertían la construcción estadounidense en una bestia de combate, como ningún ingeniero al otro lado del océano la había visto. En los talleres de campaña, o el olor a aceite se mezclaba con el hollín del queroseno. Los aviones estaban sobre caballetes, desgarrados, con fuselajes agujereados, pero en manos de nuestros técnicos revivían de nuevo. Lo primero que hacían era quitar lo innecesario. La armadura alrededor del motor parecía necesaria para los estadounidenses, pero para los nuestros era un lastre. La desatornillaban, aligerando el fuselaje y desplazando el centro de gravedad hacia adelante. El avión se volvía más nítido, más sensible, más cazador. Luego el motor, por instrucción, no se podía sobrecalentar, pero ¿quién leía las instrucciones cuando al día siguiente se esperaba combate? Los técnicos soviéticos elevaban la temperatura máxima de funcionamiento del motor, forzaban las revoluciones por encima de la norma, exprimían las últimas fuerzas del Airacobra. Sí, la vida útil del motor disminuía, pero la velocidad aumentaba. Donde los estadounidenses temían una avería, los nuestros veían una oportunidad de exprimir el máximo. A veces, después de la batalla, el motor crujía y se apagaba, pero el piloto regresaba vivo, y eso era más importante que cualquier instrucción. Los mecánicos trabajaban con fanatismo. Conocían cada tornillo, cada manguera, como los cirujanos conocen el cuerpo del paciente. No necesitaban planos, solo oído y sentido del metal. Uno de ellos podía determinar un fallo por el sonido del motor, otro por el color del humo del tubo de escape. No solo reparaban, hablaban con la máquina, escuchando sus caprichos. A veces, para acelerar el Airacobra, incluso quitaban parte del equipo, dejando solo lo esencial. El peso disminuía, la maniobrabilidad aumentaba, y en manos del piloto se convertía en un verdadero depredador. Algunos técnicos ponían mezclas de combustible no estándar en el motor, experimentaban con holguras, como alquimistas, mezclando riesgo y esperanza. Y lo que es sorprendente, funcionaba. Los estadounidenses lo habrían llamado locura, pero en el frente oriental, la locura era parte del genio. El Airacobra cambiaba después de tales intervenciones. Su rugido se volvía más ronco, la reacción más aguda y el vuelo más vivo. Parecía entender que su destino ya no dependía de los planos, que ahora pertenecía a otras personas, a aquellos que no temían arriesgarse por la victoria. De una fría máquina estadounidense, se transformó en un ardiente combatiente del frente oriental, y quizás fue precisamente en esas horas nocturnas, entre el golpeteo de las herramientas y el olor a aceite quemado, que el Airacobra realmente nació de nuevo, no como un proyecto fallido, sino como una bestia a la que finalmente se le dio libertad. Ya desde las primeras batallas quedó claro. El Airacobra no solo vuela de manera diferente, sino que ve de manera diferente. En la cabina había un verdadero lujo para los estándares del frente soviético, una radio de pleno derecho. Donde nuestros pilotos antes solo podían escuchar al comandante, ahora todos podían hablar. Los estadounidenses instalaban 3 transmisores de radio en los aviones y por acuerdo, todos permanecían en su sitio. Para los aviadores soviéticos, era como abrir los ojos en el cielo. Se podía advertir instantáneamente al acompañante, corregir el ataque, transmitir una señal de alarma. Ahora, la batalla se transformaba de un giro caótico en una interacción significativa. Las voces en el aire sonaban seguras. 2 a la izquierda, estoy entrando. Debajo de ti no dispares, lo estoy rematando.
La radio se convirtió en un arma invisible que salvaba más que la armadura. Y todo esto gracias a lo que los estadounidenses consideraron superfluo y los soviéticos invaluable. Pero la principal sorpresa se escondía bajo el morro del avión. El Airacobra fue construido alrededor de un potentísimo cañón M4 de 36 mm. Su cañón pasaba directamente a través del eje de la hélice y cada disparo era como un golpe de martillo. 30 proyectiles, no más, pero uno era suficiente para destrozar un caza enemigo. A esto se añadían 2 ametralladoras de gran calibre y otras 4 ordinarias. Un verdadero arsenal en las alas. Alexander Pokriskin comprendió rápidamente el potencial oculto en esta combinación. Pidió a los técnicos que hicieran lo imposible: unificar todo el armamento bajo un solo botón. Un dedo en el gatillo ahora controlaba todo un huracán. Cuando lo presionaba, el cielo se iluminaba con una cascada de fuego. Trazadoras, cañones, balas, todo volaba hacia un punto. Ningún as alemán resistía a este ataque. En la cabina del Airacobra, Pokriskin se sentía como un director de orquesta, dirigiendo el trueno. La radio le daba voz, el arma, poder. Coordinaba la batalla como si lo viera todo a la vez. 3 ojos en el cielo, el suyo, el del acompañante y el del observador. Los alemanes no entendían de dónde venía el golpe. Una ráfaga y el Messerschmitt plateado se convertía en una nube ardiente cayendo a tierra. Los pilotos soviéticos sentían este subidón de fuerza. El Airacobra permitía no solo sobrevivir, sino dictar las reglas del combate. Todo, desde la comunicación hasta el armamento, funcionaba para la precisión y la confianza. Ahora, no perseguían al enemigo, sino que esperaban su error, y cuando sucedía, el dedo en el gatillo lo decidía todo en una fracción de segundo. En estos momentos, se fusionaban la técnica fría y el instinto humano. La máquina, que se consideraba caprichosa, se convirtió en un depredador obediente, y cada vez que rugía el cañón y la voz del comandante sonaba en el aire, el cielo parecía confirmarlo. El Airacobra finalmente había encontrado su elemento. A diferencia de la mayoría de los cazas de la época, el Airacobra tenía una visibilidad inusualmente amplia. El motor, desplazado hacia atrás, liberaba el morro, y el piloto lo veía todo: el horizonte, las nubes, el enemigo que se acercaba por debajo. Era como mirar por una ventana panorámica del mundo, donde la vida y la muerte estaban separadas por un segundo. En combate, tal visibilidad valía docenas de victorias. Donde los pilotos de otras máquinas perdían el objetivo, el aviador del Airacobra lo veía claro y no lo soltaba. Pero no solo la visibilidad hacía especial a esta máquina. Su resistencia era asombrosa. Incluso después de los impactos, cuando las alas estaban perforadas y el revestimiento ardía, regresaba a casa como si no quisiera rendirse. Cientos de historias comenzaban de la misma manera. Pensé que no llegaría, pero la Cobra me sacó. Los mecánicos recibían tales aviones con agujeros de proyectiles y rastros de hollín. Limpiaban el parabrisas, negaban con la cabeza y los enviaban de nuevo al combate. Sabía sufrir, sabía perdonar errores, como si supiera que sobre sus hombros no solo recae el metal, sino el destino del piloto. Su autonomía de vuelo le permitía ir más lejos de lo que esperaban los ingenieros. A veces, los pilotos recorrían cientos de kilómetros para cubrir a las tropas terrestres o alcanzar al enemigo, y cada vez regresaba, aterrizando pesadamente en la tierra herida como si se hubiera agotado, pero viva. Así, gradualmente,
el Airacobra dejó de ser una máquina estadounidense. En nuestras manos, se hizo nuestra, con carácter, hábitos e incluso voz. Los pilotos hablaban de ella como de una persona, caprichosa, pero fiel. Lucha mientras puede. Si te haces amigo de ella, no te fallará. Asimiló todo lo que definía al aviador soviético: terquedad, paciencia y la capacidad de hacer lo imposible. En Occidente, la desecharon, sin entenderla. Allí se convirtió en un símbolo de un experimento fallido. Aquí, en una leyenda, junto a la cual los nombres de los héroes sonaban especialmente orgullosos. Pokrishkin estaba junto a su Airacobra, salpicado de estrellas de victorias, con esa misma mirada tranquila de un hombre que demostró al mundo entero: no hay malas máquinas, hay manos que no saben manejarlas. Recorrió el camino desde un proyecto rechazado hasta un icono del cielo del frente. Y en esta transformación se reflejó toda la esencia de aquella guerra: tomar lo ajeno, adaptarlo, llevarlo a la perfección. La estadounidense que se convirtió en leyenda rusa quedó en la memoria no como técnica, sino como un símbolo de que incluso una cosa desechada puede convertirse en un arma de victoria si en la cabina se sienta un hombre que sabe creer en sí mismo, en el cielo, y en que cualquier máquina es capaz de despegar si se le da una oportunidad.